El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Leamos juntos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Hoy compartiré con ustedes un mensaje titulado, Pablo se convierte en madre. ¿Hay alguna palabra de sus maestros de escuela que recuerden hasta el día de hoy, sin poder olvidarla? La mayoría de nosotros olvida el contenido de la clase tan pronto como ésta termina, pero las historias personales que los maestros contaban, como las de su niñez o sus días de escuela, y especialmente cuando en una clase aburrida les pedíamos directamente, cuéntenos su primer amor, esas historias del primer amor, ya fueran ciertas o no, tienden a ser recordadas por mucho tiempo. Estas fotos son de mis maestros, a quienes respeto. La persona corpulenta a la izquierda, como Winnie Pooh, es mi profesor tutor, y la persona de cabello blanco a la derecha, es el tutor de mi tutor, es decir, es el maestro de mi maestro. Quiero hablarles un poco sobre el maestro de mi maestro, Gerd Theissen, un profesor muy famoso en el campo del Nuevo Testamento. Muchos de sus libros han sido traducidos a nuestro idioma. Si me muestran la siguiente foto, esta es una que tomé yo mismo con un Galaxy Note de primera generación. Fue durante una conferencia en su 70º cumpleaños, donde sus discípulos presentaron sus trabajos, y luego él dio un discurso de agradecimiento. En sus clases, el profesor normalmente usa gafas, pero en la foto no las lleva. Hay momentos en que de repente se las quita. Luego camina hacia el frente, y se sienta en el borde de su escritorio. Y dice, oigan, por cierto, desde una perspectiva antropológico-cultural, y empieza a hablar de algo completamente diferente a la clase de Nuevo Testamento. Entonces, se adentra tan profundamente en el tema, casi como un profesor de antropología cultural, que personas como nosotros no podemos seguirle el ritmo. No solo eso, sino que si se quita las gafas y dice, lingüísticamente hablando, entonces comienza una conferencia de lingüística de unos 30 minutos. Uno se pregunta, ¿estoy en una clase de Nuevo Testamento o de lingüística? Así de profundo era. Es la persona más inteligente que he conocido y también un modelo a seguir. Permítanme presentarles a otra persona. Es un profesor de Antiguo Testamento. Tomé muchas de sus clases, como Historia del Antiguo Testamento y la formación del Pentateuco, pero solo recuerdo una cosa de sus clases. A la izquierda está Gerhard von Rath, una figura tan importante en los estudios del Antiguo Testamento, que se dice que la teología del Antiguo Testamento se divide en antes y después de von Rath. Y a la derecha está Hans Georg Gadamer, el filósofo más grande después de Heidegger, quien desarrolló la fenomenología de Heidegger hasta convertirla en hermenéutica. Estos dos señores vivían como vecinos. Aquel profesor de Antiguo Testamento nos contó que fue invitado a la casa de von Rath y tuvo un encuentro con Gadamer y von Rath, y que estos dos grandes profesores se divertían tocando el piano. Esa historia, de hecho, se me quedó más grabada que cualquier otra lección sobre el Antiguo Testamento. De hecho, he dado clases en la universidad mostrando estas historias y fotos. En esos momentos, los estudiantes no tienen esa expresión de estar perdidos. Hasta ese momento, podían estar cabeceando de sueño con los ojos vidriosos, pero cuando les muestro fotos de estos profesores, sus ojos se iluminan. Parece que estas historias se graban más en la memoria y se recuerdan por más tiempo que el contenido de la clase en sí. Al dar una clase, uno termina contando estas historias más que el contenido mismo. Y a los estudiantes solo les brillan los ojos cuando se cuentan estas historias.
Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué el pastor está contando estas cosas? El pasaje de hoy es, en realidad, una historia así. Mientras meditábamos en Gálatas durante nuestros cultos, ¿qué impresión tuvieron de Pablo? ¿No les pareció un buen profesor o un maestro que instruye a sus alumnos? La salvación por la fe es así. La ley es esto otro. Abraham hizo esto, y el tutor tiene este papel. Hasta ahora, Pablo había estado enseñando a los Gálatas como un profesor o un maestro de escuela. Pero hoy, en el pasaje que nos ocupa, esa atmósfera cambia por completo. Pablo intenta convertirse en algo distinto, en una madre. No en un conferenciante o un maestro rígido, sino en una madre humana. Después de que la epístola avanzara con un tono de conferencia o clase, hablando de que el Antiguo Testamento dice esto, Abraham hizo aquello, Jesucristo es así, etc., de repente, como aquel profesor, Pablo se quita las gafas y se sienta en el borde de su escritorio, de cara a ellos. Su tono de voz también cambia. Habla con un tono que se asemeja al de un hermano mayor o un tío del vecindario, y dice: «Oigan, chicos, ¿por qué están así?». Y más tarde se convierte en una madre y dice: «Hijos míos, los voy a acoger de nuevo. En mi regazo, restauraré la forma de Cristo en ustedes». Esta es la atmósfera general que se manifiesta en el pasaje de hoy. De ser un profesor o maestro, Pablo está tratando de convertirse en una madre. Con esta atmósfera en mente, leamos juntos el versículo 12 del pasaje de hoy. Leamos juntos. «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Amén». Pablo, que antes solo usaba palabras difíciles como ley, rudimentos, redención y herencia, de repente comienza a hablar de yo y vosotros. Ha abierto la puerta a una conversación personal, y está recordando el pasado, la primera vez que se encontraron. De hecho, en aquel entonces, no fue Pablo quien extendió la mano primero, sino los Gálatas. Cuando Pablo se encontró por primera vez con los creyentes de Galacia, no tenía nada de admirable. Al contrario, su apariencia era muy miserable. El versículo 13 registra que tenía una enfermedad del cuerpo, y el versículo 14 dice que esa enfermedad del cuerpo era incluso una prueba para vosotros, algo que podría haberlos tentado a despreciarlo. No sabemos con exactitud qué debilidad física tenía Pablo, o qué era lo que tanto ponía a prueba a los demás. Tal vez una enfermedad que hacía que la gente frunciera el ceño. No una enfermedad interna, sino una visible, que todos podían ver. Y parece que esa enfermedad se manifestó justo cuando conoció a los Gálatas. Pero entonces ocurrió algo asombroso. A pesar de esa primera impresión que pudo haber sido desfavorable, de ese primer encuentro que hacía difícil esperar un futuro, los Gálatas le mostraron a Pablo un amor muy profundo. Pablo y los Gálatas compartieron una comunión de amor muy profunda. Piénsenlo, la generación de nuestros mayores tenía citas arregladas, y la generación joven de hoy tiene citas a ciegas. En estos encuentros, ¿qué impacto tiene la primera impresión? No sería una exageración decir que la primera impresión lo decide casi todo. ¿Y cómo fui yo? ¿Cuál fue mi primera impresión para mi esposa? Ahora me veo bastante bien, ¿no? ¿O no? En la universidad ni siquiera sabía cómo peinarme bien. No sabía qué ponerme en el pelo, ni cómo vestirme. Creo que nunca en mi vida he ido solo a una tienda de ropa a comprarme algo. Ni una sola vez. En la universidad siempre usaba la ropa de mi padre, sus camisas y los zapatos que él no usaba para ir a la iglesia. Mi esposa me transformó en lo que soy. Mi esposa recuerda que cuando nos conocimos le di lástima. Parecía tan flaco que era como si no comiera bien, ni se vistiera adecuadamente. Así que se compadeció de mí y pensó: tengo que cuidarlo. Para aquellos que estén por tener una cita a ciegas, quizás quieran probar esta estrategia, aunque no puedo responsabilizarme de los resultados. Solo puedo decir que a mí me funcionó. La primera impresión de Pablo ante los Gálatas no fue una que provocara sonrisas. Pablo recuerda que fue una primera impresión que hizo fruncir el ceño, un primer encuentro difícil. Sin embargo, ¿cómo trataron los creyentes de Galacia a Pablo en ese momento? Lo trataron con amor.
con sinceridad. Leamos juntos los versículos 14 y 15. Leamos juntos. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Amén. A Pablo, que no tenía nada de admirable, los creyentes de Galacia lo recibieron como a un ángel y como a Cristo. A pesar de que su primera impresión era digna de desprecio e incluso de rechazo, los creyentes de Galacia simplemente lo aceptaron y lo acogieron. E incluso, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Así recuerda Pablo el amor que los creyentes de Galacia le mostraron en aquel entonces. Pero aquí hay una palabra importante. El versículo 15 pregunta: ¿dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? La palabra griega aquí traducida como satisfacción significa más literalmente bienaventuranza o dicha. De hecho, esta palabra proviene del adjetivo, que significa bienaventurado o feliz. Este es bien conocido por el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. ¿Cómo dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra para bienaventurados es el adjetivo. Por eso, este adjetivo aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el sustantivo aparece solo 3 veces en las epístolas de Pablo, y es muy importante. Una de ellas está en Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6. Leámoslo juntos en la pantalla. Leamos juntos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Amén. En el versículo 6 se registra la palabra bienaventuranza, y esta bienaventuranza es así: una bendición que se recibe sin haber trabajado. Es la dicha de ser justificado, siendo impío. No es un salario o una recompensa que se recibe por trabajar, sino recibir un sueldo sin haber trabajado, ser reconocido como justo, sin ser piadoso. La bienaventuranza, el del que habla la Biblia, es precisamente esto. No es una bendición que Dios nos da porque tengamos alguna cualidad para merecerla, sino una bendición que nos da a pesar de nuestra falta de méritos. Esto se puede conectar directamente con la salvación por gracia que bien conocemos, la salvación recibida por la fe. Pero la razón por la que Pablo usa aquí en Gálatas es un poco más especial. El acto que los Gálatas realizaron hacia Pablo en ese primer encuentro, cuando él no tenía nada de admirable, el amor que compartieron con él, fue precisamente esta bienaventuranza, En aquel entonces, a pesar de la debilidad de mi cuerpo y de las condiciones que podrían haberos hecho caer en tentación, no me despreciasteis y me recibisteis como a un ángel, como a Jesús, les dice, explicando que esa bienaventuranza ya estaba en vosotros. Esta es la bienaventuranza, pero ahora habéis cambiado, les dice. ¿Dónde está ahora esa bienaventuranza?, les pregunta. Ese con el que me trataron tan cálidamente antes, ¿a dónde se ha ido ahora?, les está preguntando. El cambio en la actitud de los Gálatas no se limita a cómo tratan a Pablo. Su actitud hacia el Evangelio también ha cambiado. El Evangelio mismo, que era el que ya poseían, también se ha pervertido, ha cambiado, les reprocha Pablo. Por culpa de los que enseñan un evangelio falso, un evangelio diferente, comenzaron a mezclar otras cosas con el evangelio puro de Pablo. Mezclaron las obras de la ley con el evangelio de la gracia. Por eso, Pablo ahora dice que no puede entenderlo. En el versículo 16 dice: «Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad». Lo que esto significa es: antes, cuando tenía una debilidad en mi cuerpo, me recibisteis con tanto calor, pero ahora que os digo que debéis volver al evangelio correcto, me he convertido en vuestro enemigo, me tratáis con hostilidad. Amados hermanos, entonces, ¿qué debería hacer Pablo con aquellos que lo tratan como a un enemigo? Debería reprenderlos y regañarlos diciendo: «Oigan, ¿por qué han cambiado tanto?». Al ver el cambio de actitud de los creyentes de Galacia, Pablo toma una nueva decisión.
Esa nueva decisión aparece en el versículo 19. Leamos juntos el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Pablo los llama, hijitos míos. Al leerlo en un texto, suena un poco formal, pero en realidad, es como decir, mis niños. Dejando a un lado su decepción, está reafirmando el amor que siente por sus hijos espirituales. Y se compromete a sufrir dolores de parto, hasta que la forma de Cristo sea formada en ellos. Este es el momento en que Pablo abandona la postura que había mantenido mientras escribía la epístola a los Gálatas. Pablo decidió: descenderé, bajaré de la posición de maestro que simplemente enseña doctrina y verdad. Pero lo más sorprendente, no es solo que bajara de su posición de maestro. No es simplemente que se quitara las gafas o que se sentara en el borde del escritorio. Pablo está diciendo que se convertirá en algo. Está diciendo que se convertirá en una madre. Está prometiendo que sufrirá de nuevo dolores de parto por los creyentes de Galacia. La verdad es que, como hombre, no lo sé bien, pero he oído decir que cuando una mujer da a luz, es casi como si muriera y volviera a nacer. Como bien saben, mis 2 hijos nacieron cuando yo era estudiante en el extranjero. Con mi hijo mayor, fue un parto natural. Mi esposa rompió aguas a la 1 o las 2 de la madrugada. Fuimos al hospital, y el niño nació a las 11 de la noche. Ella tuvo que soportar contracciones durante casi todo un día. Así que pude presenciar todo el proceso del nacimiento. Considero que es una de las experiencias más importantes de mi vida. Por eso, a mis compañeros varones que están a punto de ser padres, les doy este consejo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entren a la sala de partos. Les digo, si lo hacen, tendrán que vivir el resto de su matrimonio sin poder decir ni pío. No podrán levantar la voz. Les digo, mírenme a mí. ¿No ven cómo vivo? Y a mis compañeras mujeres les doy este consejo. Asegúrense de llevar a su esposo a la sala de partos. Les digo, así podrán mandar durante todo su matrimonio. Casi nunca doy estos consejos por separado a hombres y mujeres. Suelo decirlo cuando ambos están presentes, y casi siempre veo que los hombres son arrastrados a la sala de partos. Así de difíciles son los dolores de parto, porque en el momento en que nace una vida, la madre se acerca a la muerte. Eso es lo que Pablo está confesando ahora. Está transmitiendo este compromiso a los creyentes de Galacia. Seré vuestro padre, seré vuestra madre. Volveré a sufrir los dolores de parto por vosotros, con la determinación de morir si es preciso. Con este esfuerzo, os devolveré la vida. Para hacer volver los corazones de sus discípulos que se habían apartado, Pablo abandona la tarea de enseñar simplemente con la cabeza. Decide abrazarlos con el corazón y actuar con su vida, con la determinación de morir para hacer volver a los que se han alejado. Pablo decidió convertirse en madre. Amados miembros de la congregación, ¿qué tal si nosotros también nos convertimos en una madre así para alguien? Una madre que da vida, una madre que transforma a las personas. ¿Qué tal si nos convertimos en una madre así? La gente parece disfrutar debatiendo constantemente sobre qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Está bien o está mal? Pero en el pasaje de hoy, Pablo desciende de la posición de juzgar y cuestionar, y se acerca a una posición de simplemente abrazar y aceptar. Sus amados discípulos se han vuelto como enemigos. Apenas los había puesto en el camino correcto, y ya los ve desviarse de nuevo en un instante. Y Pablo se prepara para darles vida de nuevo, y para ello, se prepara para morir él mismo. Sabiendo muy bien que no volverían con solo enseñarles como un maestro, renuncia a enseñar con la cabeza y a explicar con palabras, y se lanza con el corazón hacia aquellos a quienes ama. Con la determinación de sufrir los dolores de parto, decidió ser una madre, no un maestro. El verdadero amor es este. Nuestro Señor abandonó su trono celestial, ese lugar cómodo, y en lugar de simplemente decir desde arriba, hagan esto, hagan aquello, ¿no lo escribí ya en el Antiguo Testamento? Vivan de acuerdo a ello. Nuestro Señor abrió su corazón, descendió a esta tierra y en esa cruz nos mostró todo su amor. Hoy, este mundo también necesita madres así. Este mundo, lleno de gente que como niños, se apresura a discutir, mi hermano me pegó primero,
mi hermana me pegó primero. Necesita madres que simplemente los abracen, formen en ellos el corazón de Cristo, la forma de Cristo, y que estén dispuestas a soportar los dolores de parto. El mundo solo cambia de verdad cuando hay madres así. El alma de cada persona solo cambia de verdad cuando experimenta los dolores de parto de estas madres. Amados hermanos, ¿qué tal si, como Pablo, nos convertimos en verdaderas madres? Alguien se convirtió primero en una madre para nosotros. Alguien estuvo dispuesto a sufrir los dolores de parto para que pudiéramos nacer espiritualmente de nuevo. En la semana que comienza, ¿qué tal si practicamos ese amor? Compartamos ese amor en cada oportunidad. Compartamos el amor recibido y transmitamos la vida recibida. Creemos así días preciosos en los que otros experimenten la transformación en nuestro regazo. Tomen la decisión y el compromiso de lograr, con el abrazo de una madre y con los dolores del parto, aquello que no se pudo lograr con palabras y explicaciones. Que así puedan transformar un alma tras otra, creando días preciosos en el nombre de nuestro Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. Pensando en la palabra que hemos recibido, oremos juntos. Recordemos una vez más el amor que recibimos primero. Alguien sufrió los dolores de parto para que nosotros pudiéramos recibir una nueva vida. Pidámosle a Dios que nos permita vivir una vida en la que transmitamos gustosamente el amor recibido a otros y compartamos la vida. Pidámosle que, durante los días que vivamos, nos dé la oportunidad de compartir y transmitir su amor. Tengamos un tiempo de oración juntos. Oremos. Señor, gracias. Siempre tratando de no ser heridos, intentamos enseñar desde la distancia, simplemente explicar. Pero tú, Señor, siempre estuviste a nuestro lado, mostrándonoslo con tu vida. Aunque no sea una decisión tan grande como la de Pablo de sufrir los dolores de parto, permítenos vivir una vida en la que transmitamos y compartamos el amor recibido con nuestras familias y nuestros vecinos. Que no olvidemos que tú eres nuestro Padre eterno y que nosotros somos tus hijos, y que esta semana podamos disfrutar y compartir la alegría que das a tus hijos, viviendo una vida digna de hijos de Dios. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.